Yo quisiera dar una brevísima introducción de cosas que hemos estado trabajando para mostrarle al sector de qué es lo que podría pasar en México con los siguientes temblores. Entonces, un poco arriesgarnos a decir cosas que pues, no queremos oír y cosas que tampoco queremos predecir el futuro. Se trata de que estas cosas no pasen, pero no nos podemos hacer ojos de hormiga y decir, pues bueno, va a venir un temblor y no va a pasar nada. No, sí va a pasar. ¿Y de qué tamaño va a ser lo que pase? Pues es lo que nosotros intentamos hacer. Entonces, miren, les quiero mostrar algunos ejercicios que estamos haciendo. Tenemos una base de datos como de 2 millones de registros, en este caso edificios, que suman un monto de 815,000 millones de dólares. No sabemos si eso es mucho o poco, no sabemos pero sumamos cada uno de los edificios y eso da. Entonces, obviamente no son todos los edificios, solamente en la Ciudad de México hay 4 millones de edificios, la mayoría son casas, pero es una cartera bastante representativa de lo que puede pasar en el país. Obviamente el Distrito Federal concentra un alto porcentaje de esto y el 50% de los estados concentran la exposición. En ese diagrama de pie ustedes pueden ver ahí el sistema estructural que contiene la base de datos. La mayoría de los edificios en México son marcos de concreto y un buen porcentaje son naves industriales por esta base de datos que tenemos. Y estas son algunas de las pérdidas que estamos nosotros estimando para esta base de datos ante estos sismos que pueden ocurrir en el futuro. La mayor sería para un sismo de 8.2 en la brecha en la costa. Estamos estimando 10,000 millones de dólares y así nos vamos moviendo. Los que usan el sistema que nosotros tenemos sabrán que el sistema, cada vez que corren ustedes las pérdidas, calcula 50,000 temblores. Aquí les estoy mostrando 8 de esos. Entonces, cada vez que corren el sistema, que luego dicen, híjoles, que tarda mucho, tarda una hora, está corriendo 50,000 temblores y está calculando las pérdidas de todos sus edificios cada vez que hace eso. Entonces, estos son solamente unos cuantos. Y ahorita con más detalle vemos los demás. Por ejemplo, este es un sismo local. Si hoy ocurriera un sismo de magnitud 5 aquí debajo de la Ciudad de México, esas serían las pérdidas estimadas, serían del orden de 2,000 millones de dólares. Es un temblor poco frecuente, pero ha ocurrido. Está documentado, han ocurrido temblores locales en la Ciudad de México, muy parecidos al de Guadalajara que comentaba Mauro, y la distribución de pérdidas estaría de ese orden, en ese tipo de estructurales. Vámonos a los sismos grandes. Por ejemplo, si hoy volviera a ocurrir el terremoto del 85, con esta base de datos, con esta cartera que les mostré, las pérdidas que podrían ocurrir son de 3,000 millones de dólares. En el terremoto fueron más las pérdidas, ¿no? Pero aquí estamos tomando en cuenta edificios que generalmente están asegurados. O sea, estamos hablando de pérdidas de edificios importantes, ¿no? De vivienda, de oficinas, hospitales, etc. No estamos metiendo puentes ni otro tipo de estructuras. Y solamente son pérdidas directas de la estructura, no están considerados los contenidos. Y vean aquí algunos mapas que hacemos. Por un lado, la figura de la izquierda arriba, la mancha en azul, es todo el área que se va a romper en la zona de subducción. En la parte de Zihuatanejo pues habría daños, en Iztapa habría algunos daños, ahí está el mapa, y en la Ciudad de México también habría daños, y aquí es sobresaliente mencionar que siempre pensamos en la zona centro de la ciudad, pero como hemos estado observando, los daños se van a extender hacia también el Estado de México, y también Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, etcétera, que son zonas que han crecido mucho con edificios que se dañan con los temblores y que en el 85 no había. Este es un ejemplo de las cosas que hoy podemos hacer con las herramientas que tenemos. Fíjense cómo en el caso de la Ciudad de México, esta base de datos es muy detallada. O sea, podemos hacer mapas como estos, en donde aquí se ve con rojo los edificios que están en más riesgo, que representan las mayores pérdidas. Esta base de datos es del 2010, ojalá la pudiéramos actualizar. Esta la obtuvimos del gobierno de la Ciudad de México para un proyecto que hicimos, y pues es bastante el detalle que se puede tener, ¿no? Y por último, el sismo más grande que estamos esperando. Puede haber más grandes, ya nos dirá el doctor Suárez qué podríamos esperar, pero digamos que es razonable, o sea, un poco más grande que el terremoto del 85,
pero que ocurra en Acapulco. Entonces aquí estamos hablando de una cosa bastante seria. O sea, en Acapulco, como ven ahí en la derecha, va a haber muchos daños, en hoteles, en viviendas, en las montañas va a haber deslizamientos, en la zona del aeropuerto va a haber licuación, va a haber tsunami, va a haber cosas bastante negativas y que no necesariamente nos estamos imaginando. Por eso queremos insistir en que vamos imaginándonos qué puede pasar para que nos preparemos. Por eso están invitados aquí también los ajustadores, para que nos digan, a ver, ¿cómo le van a hacer para ajustar miles de edificios que se van a dañar en unos segundos? ¿Cómo le van a hacer? Yo no sé, yo no soy ajustador, pero sí quiero preguntarles cómo le van a hacer. ¿Cómo le van a hacer las compañías de seguros para atender a sus clientes? Y como les decía, la Ciudad de México, vemos ahí, es un acercamiento bastante lejano, pero vemos ahí muchas zonas cafés fuera del centro de la ciudad. O sea, sí esperemos ver daños, no en el centro de la ciudad, sino en otros lados también. Un sismo probable es uno que ocurrió en Acambay en 1912. Causó muchos daños en la zona cercana al pueblo de Acambay, que ahora ha crecido muchísimo. Entonces, ¿qué pasa si ese sismo volviera a ocurrir? Estamos esperando pérdidas del orden de $7,000 millones en zonas industriales importantes, en toda la zona de Toluca y en la Ciudad de México también. Entonces, no solo nos pueden afectar los sismos de subducción, que los que sepan un poco más saben que ahí van a venir los sismos grandes, pero también van a venir de otros lados y debemos estar preparados. Bueno, esto es solamente una introducción para la siguiente conferencia. Quiero pedir al doctor Suárez que pase ya está la presentación cargada. Bienvenido, Gerardo. Gerardo Suárez es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Allí estudió la carrera de ingeniero geofísico, hizo su doctorado en el MIT y ha tenido numerosos puestos en la UNAM, algunos muy importantes del orden de haber sido coordinador de la investigación científica de toda la universidad. Entonces, Gerardo es una persona muy experimentada en la parte de los sismos, es una persona muy cálida, muy completa, muy culta, y estoy seguro que nos va a ilustrar de una manera muy, muy adecuada de lo que podemos esperar en los siguientes temblores en México. Bienvenido. ¿Qué pasó esto? ¿Prefieres este? No, está bien. Bueno, como ven ustedes, es bueno tener buenos amigos. Gracias, Eduardo. Y gracias, primero que nada, a ERN por la invitación a hablar con ustedes, que les diré francamente, es un público que generalmente muchos de los que somos investigadores en la UNAM en estos temas no tenemos la oportunidad de conocer. No tenemos la oportunidad. ¿Me oyen así? Porque si no. Sí, pero bueno, ahora sí me oyen. Perdón. voy a bajar un poco. ¿Ya? Bueno, les decía yo que agradezco la invitación, que agradezco la oportunidad de hablar frente a ustedes, que no es un público al que frecuentemente nos podemos dirigir, quienes hacemos trabajos de investigación en diferentes sitios. El título de la presentación, le voy a echar la culpa a Eduardo, y yo no lo quise cambiar. ¿Por qué le echo la culpa? Porque da la idea, a pesar de que la pregunta sea un tanto retórica, de qué estamos esperando, da la idea de que sí sabemos exactamente qué estamos esperando. Da la idea de que en esta presentación puedo responder qué sismos estamos esperando. Y en realidad sería un tanto arrogante el que yo les hiciera creer que sabemos qué sismos están importando, porque los sismos estos que estamos esperando son un poco como la canción, que sabemos que sí vienen, pero no sabemos cuándo. Y ese es parte del problema, como quiero discutir con ustedes.
Uno de los problemas fundamentales que tenemos que ver, estábamos basados antes del 85, inmediatamente después del 85, nuestras premisas sobre la sismicidad en México, el peligro sísmico y el riesgo potencial eran de esta naturaleza. La primera premisa que habíamos establecido era que el peligro sísmico provenía fundamentalmente de la costa, que eso era en realidad la región por la cual deberíamos de preocuparnos. Y creo que han ustedes oído, la brecha de Guerrero en particular, creo que han ustedes oído de las presentaciones anteriores, particularmente de esta última presentación de Eduardo, que este no es el caso, que hay otro tipo de sismos menos frecuentes y de menor magnitud, pero muchas más cercanas a las poblaciones. Por otro lado, las fuentes sísmicas, decíamos, que deben preocuparnos de nuevo, están a lo largo del Pacífico, y que a lo largo del Pacífico la magnitud máxima que deberíamos esperar era 7.9 a 8.1. ¿Por qué? Porque en los últimos 100 años, es decir, desde que hay instrumentos sismológicos en el mundo, que viene de principios del siglo XX, observamos que no ha habido sismos mayores que esos. Pero la pregunta es, ciertamente, ¿es válida esta premisa o no lo es? Y parece que no es el caso. Y por otro lado, también pensábamos ya un poquito más en detalle que los sismos ocurrían de manera regular en ciertos segmentos de una falla, es decir, que a lo largo de una falla geológica, ciertos segmentos de la misma, de manera recurrente, estos sismos característicos se daban una y otra vez. Y también hemos tenido experiencias recientes que nos muestran que no es el caso. Y por otro lado, pues también estábamos muy despreocupados de los tsunamis. Pensábamos que los tsunamis no era un problema nuestro, es una palabra japonesa, eso es problema de ellos, y nos ha sorprendido ver que efectivamente no solo hemos encontrado grandes tsunamis en la historia de México, pero hemos tenido dos experiencias recientes, el sismo de Indonesia y el sismo de Japón, que demuestran que los tsunamis pueden ser aún mucho más dañinos en términos de pérdidas que los propios sismos. El problema que enfrentamos al analizar esto es justamente el que les mencionaba antes, que nosotros tenemos 100 años de historia sísmica en el país, historia sísmica instrumental, es decir, que tenemos instrumentos que han podido medir los sismos, podemos calcular la localización con una cierta precisión y podemos también calcular la magnitud del sismo. Esto viene, los primeros instrumentos que se instalaron en nuestro país fue por ahí de 1904. Los fenómenos geológicos lamentablemente no se comportan en estas escalas de tiempo. O sea, los fenómenos geológicos se comportan en escalas de millones de años o de miles de años. Y por lo tanto, es una falsa premisa el suponer, como frecuentemente hacemos porque no tenemos otra herramienta, que lo que hemos visto en los últimos 100 años es justamente lo que vamos a hacer en el futuro. Yo les pongo una analogía que siempre me gusta hacer con mis alumnos, que es llevarlos al Xitle. No sé si algunos de ustedes... Si ustedes van al Xitle y conocen Pedregal, San Ángel y Ciudad Universitaria y parte de la delegación Coyoacán, es difícil imaginar que esas lavas tienen apenas 1800 años. 1800 años. Había ya culturas prehispánicas que fueron destruidas por la erupción. Si tomamos lo que sabemos del Valle de México en los últimos 100 años, sería inimaginable que pudiese haber una erupción volcánica, que es relativamente pequeña, pero de esa magnitud en el Valle de México. Y esta es una premisa importante que debemos considerar, que el periodo de los fenómenos geológicos es mucho más largo que la observación humana. ¿Cómo podemos extender hacia atrás este conocimiento? Es decir, ¿cómo podemos ampliar nuestro conocimiento si damos por un hecho que 100 años no son suficientes? Bueno, tenemos tres posibilidades en términos generales. Lo primero es alargarlo con los registros históricos. Podemos ir a los archivos, a los informes eclesiásticos y civiles, podemos ir a crónicas de viajeros, a cartas personales y entender cómo fueron sentidos los sismos en algún momento y qué daños causaron. Esto evidentemente es totalmente cualitativo, pero aún así nos da una idea de la presencia, como vamos a ver, de algunos sismos importantes en el pasado reciente. En el caso de México tenemos historia escrita en los últimos años,
Sin embargo, por razones que ustedes pueden imaginar fácilmente, realmente son los últimos 300 años en donde tenemos evidencia un tanto más fidedigna. La segunda manera que podemos extender esto es haciendo lo que llamamos estudios de paleosismos. Este es un trabajo realmente tedioso y detallado, en donde encontramos una falla, pero para esto tenemos que encontrarla, y sabemos que la zona de subducción, por ejemplo, en la costa no la vamos a encontrar, entonces esto no sirve. Esto sería más útil para sismos, y es más útil para sismos que están en el interior del país, como voy a hablar un poco más tarde. Encontramos una falla, hacemos una zanja de esta naturaleza, y después con todo cuidado limpiamos las paredes de la zanja y obtenemos un mapa de la misma. Un mapa de la misma, por ejemplo, es un trabajo que hicimos en la falla de Acambay, justamente la que mencionaba el doctor Reynoso. Y como ustedes alcanzan a ver aquí, esto es apuntador, ¿no? Sí, lo alcanzan a ver. Bueno, aquí creo que si no lo veo yo, ustedes creo que no lo van a ver tampoco, pero creo que a la mitad de la transparencia justamente lo que están viendo es un lado de la pared y el otro lado de la pared, y lo que ven que hay una discontinuidad. Ven una franja negra que cae y una franja gris también que cae. Esta es la cicatriz de estos sismos que podemos exhumar, se puede fechar. Esto es a lo que me refería. Aquí esta es la falla de Acambay. Y aquí ven este estrato que corresponde al sismo de Acambay de 1912. Aquí ven otro estrato, que está aquí, que corresponde a un sismo previo, y así sucesivamente. Y podemos identificar un X número de sismos, y con base en fechamientos de carbono 14, de algunos de los materiales que vemos en estos estratos, podemos definir cuándo ocurrieron. En este caso particular del sismo de Acambay, pudimos fechar en los últimos 11.000 años 3 sismos, o sea que esa falla, ese segmento de la falla de Acambay, cerca del pueblo del mismo nombre, se ha activado en los últimos 11.000 años 3 veces, en un periodo de recurrencia de 3.500, 3.600 años aproximadamente, pero les insisto, es solo en ese pedazo, en ese segmento de la falla. La otra forma que podemos entender la realidad de nuestro país es decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa en otros lados del mundo. Si en México tenemos 100 años de historia, pues vamos a ver qué pasa en otros lados del mundo para ver si podemos correlacionar lo que vemos en otras regiones con lo que vemos en México. Y en este sentido, el sismo de Japón de 2011 fue una lección un tanto amarga, porque en esa zona, al igual que nosotros, los japoneses habían observado en los últimos 100 años, tal vez algunos de ustedes alcancen a leer, la magnitud 7.8, 7.7, 7.5. Cada ovalito de estos representa la falla geológica que se rompió durante esos sismos, y ninguno de ellos había rebasado la magnitud 8.2, una situación muy similar a la que yo les podría haber mostrado con detalle en México. Sin embargo, aprendimos lamentablemente que en esta misma zona, que es la misma área exactamente que estoy graficando, hubo un temblor en 2011 con una ruptura de casi 600 kilómetros que rompió todas y cada una de esas pequeñas fallas. Es como si fuera yo lo imagino como si fuera una cremallera, un zipper, ¿no? Que se abre un poquito, pero de repente, mucho menos frecuentemente, evidentemente, hay un gran sismo que rompe toda esta zona de subducción. Caray, ¿qué pasó? Bueno, no sé qué pasó con esta, pero déjenme ver. Bueno, aquí no, una disculpa, no sé qué pasó con esta imagen, porque no debería estar así. Pero bueno, viendo que se iba a hablar del temblor de Ecuador, quise mostrarles un ejemplo que les voy a pedir ahora que con un poquito de imaginación me acompañen, porque algo sucedió. Este es uno de los primeros artículos por Kanamori y Given en donde hablan de esto que se llama ruptura variable. ¿Qué queremos decir por ruptura variable? Que hay zonas de alguna falla geológica que tienen sismos de magnitud, digamos, moderada o de 7.88 y que de repente tienen
sismos que rompen toda la falla y pueden llegar a ser de magnitud 8.6 o 8.8. Y justamente en la costa de Ecuador sucedió algo como eso. No se alcanza a ver porque algo me pasó al hacer la transparencia, que no sé qué fue, que hubo 3 sismos, uno en 1972, uno en 1949 y el otro un poco más tarde, en 1980 y tantos, a lo mejor aquí el colega ecuatoriano me puede ayudar, pero en 1906 hubo un sismo que rompió toda esa sección. Y esa sección que se rompió, esa falla que se rompió en 1906, subsecuentemente tuvo sismos de magnitud menor, de magnitud 7.8, 7.9, y de hecho, este sismo que acaba de ocurrir parece ser la repetición, porque la zona donde ocurrió el sismo parece ser muy similar al de 1949. De tal manera, sí, no sé qué me pasó, una disculpa. De tal manera que, pues la pregunta clave que nos queda es, ¿cómo estimamos la magnitud máxima que debemos esperar en la famosa brecha de Guerrero? Si pensamos que es la brecha de Guerrero, en donde va a venir el sismo de la zona de subducción que va a afectar a la Ciudad de México. Y tenemos que preguntarnos, ¿eso no capaz esta zona de generar un sismo mayor a 8? Tal vez las aceleraciones en la Ciudad de México no sean mucho mayores de las que ya observamos, pero es probablemente, la duración probablemente sea mayor y hay algunos modelos que así lo indican. Pero primero que nada tendríamos que empezar a definir qué es el gap de Guerrero. Ustedes han oído, estoy seguro, esta expresión de gap, de repente se le llama vacío sísmico o brecha sísmica, que es aún peor, en donde básicamente lo que quiere decir es que tenemos un segmento, que en este caso es este que está aquí, un segmento donde sabemos que han ocurrido sismos en el pasado y donde no han ocurrido sismos en los últimos 40, 50, 100 años. ¿Y esto por qué preocupa? Porque sabemos que esta placa de coco se mete por debajo del continente y se mete de una forma episódica, no es una forma continua. Es como cuando empujamos un mueble muy pesado. Lo recargamos, generamos suficiente energía hasta que la fuerza vence, la fuerza que aplicamos vence la fuerza de fricción y el mueble se mueve súbitamente. Esto, en palabras muy crudas, es el gap sísmico. Y ustedes ven estos ovalitos que, como les había yo puesto en algunas otras transparencias, muestran las zonas de ruptura, es decir, las fallas que se deslizaron en sismos anteriores. Por ejemplo, este es el de 1985, esta es la réplica del 85 y este verdecito que está detrás es el sismo del 79, que es más conocido porque tiró el edificio de La Ibero. Entonces nos queda este huequito que desde principios del siglo XX, hace aproximadamente 100 años, no ha tenido sismos importantes. Y aquí aclaro, porque de repente se dice es que no hay sismicidad. Hay muchísimos sismos que ocurren ahí todos los días. Estoy hablando de sismos de magnitud importante mayores de 7.5. Sin embargo, la pregunta es, si se rompiera este pedacito que está aquí, pues tendríamos un sismo de magnitud 7.8. ¿Qué diríamos? Eso es un sismo que se comporta como Dios manda, como todos los sismos de los últimos 100 años, y pues va a causar un impacto muy importante en la Ciudad de México, pero al fin y al cabo es un sismo de magnitud 7.8. Sin embargo, si observamos un poquito más al sur de esta zona, que es sensu stricto, lo que se le llama el gap de Guerrero, lo que vemos es que llegamos a la zona del 62. Y ya llegamos a la zona del 62, ya hace 53 años que no ocurre un sismo importante desde el temblor del 62 en esa región. Si se extendiera la falla hasta ahí, sería un sismo de magnitud 8.2, que es un poco mayor al sismo de 1985. Pero ya, como dicen los chilenos, agarrando viento de cola, tenemos el sismo de 1957, que está aquí, que es este azulito, donde en esta región también han pasado ya aproximadamente 50 años desde que ocurrió. Y si la falla continuara y rompiera esa zona, sería un sismo de magnitud 8.4. Entonces, la pregunta que nos queda por hacer es, bueno, esto es totalmente hipotético, pero ¿ha habido sismos en el pasado en México que hayan tenido una ruptura tan grande? Pues vamos a ver de nuevo cómo podemos extender mediante las técnicas que les comenté anteriormente nuestro conocimiento. Y sí, en 1787
en la costa de Oaxaca, hubo un sismo que afectó una zona muy, muy grande. Aquí de nuevo, lamentablemente no tenemos otra cosa, no tenemos mediciones, no tenemos acelerogramas, no tenemos sismogramas. Lo único que tenemos es los informes y los reportes de cómo fue dañada la población en diferentes lugares y los efectos que ocurrieron. Y uno de los efectos más impactantes de ese sismo, aquí lo tengo como una T, que fue un tsunami. Es el tsunami, hasta donde yo sé, es el tsunami más grande que ha ocurrido en nuestro país, que en la zona de Pinotepa Nacional, si algunos de ustedes conocen, tiene una planicie costera muy, muy extendida, penetró casi 6 kilómetros, y hay descripciones pues un tanto truculentas, pero muy vívidas, de cómo los vaqueros que estaban pastando sus vacas aquí, se los llevó la ola y los fue a engarzar por ahí entre los árboles. Y esta evidencia del tsunami llega hasta Salina Cruz. En Acapulco se reporta una marejada, pero no un tsunami propiamente, y con base en eso y las intensidades observadas, porque también no es frecuente, y esta es la forma en que podemos estimarlo, es que haya intensidades de esta magnitud, de magnitud 8 y magnitud 9, al interior de Oaxaca, cuando hay sismos sobre la costa. Podemos estimar, con base sobre todo en la zona donde ocurrieron los tsunamis, que la falla debe haber tenido unos 450 kilómetros de largo, y que esto corresponde aproximadamente a un sismo de 8.4 a 8.6. Eso, más lo que vemos en algunas otras regiones, yo mencioné Japón, mencioné Ecuador, lo mismo sucedió en Indonesia exactamente, nos hace pensar que el que veamos cierto tipo de distribución de magnitudes en los últimos años no necesariamente quiere decir que es el comportamiento regular que esa región tiene y que puede haber sismos de mayor magnitud. Ahora, déjenme pasar a otro tema del que también me han ayudado, porque han hablado un poco de esto Eduardo Reynoso y algunos de los otros colegas, que son sismos en la faja volcánica. Bueno, ¿qué es la faja volcánica? Y aquí también México no se comporta como el resto del mundo. La faja volcánica es esta que está aquí, que tengo marcada en rojo, y los volcanes activos son estos volcanes que están en rojo. Volcanes activos quiere decir que han sido activos en los últimos 100 años, han tenido actividad volcánica en los últimos 100 años. En todas las otras zonas de subducción, es decir, donde una placa, como la placa de Cocos, hablábamos antes de la placa de Nazca, en una de las presentaciones del sismo de Ecuador, se mete por debajo del continente, y al meterse por debajo del continente llega a una cierta profundidad en donde genera volcanes. Y si ustedes ven, por ejemplo, en Alaska, en Centroamérica, en América del Sur, los volcanes son paralelos a la costa. En México no. En México no, por unas características muy particulares que tiene la geometría de la placa que se mete. Y es digamos, casi oblicua a la zona de subducción. Pero es en esta zona donde han ocurrido sismos importantes en el pasado, que creo que vale la pena reflexionar. Acá de vuelta atrás. ¿Y por qué es importante, particularmente por un público como ustedes? Bueno, es importante porque es en la faja volcánica, que la ven ustedes delimitada igualmente aquí, en donde está asentada la mayor población de nuestro país. Casi un 45% de nosotros hemos decidido vivir aquí. ¿Por qué? Porque el clima es más benigno, porque la tierra es más fértil, y casi 49% de nosotros vivimos aquí, y lo ven aquí en una composición de mosaicos de satélites de noche, que la mayor parte de las luces que se ven en nuestro país no están en la parte central ni en la parte sur, están en la faja volcánica. De tal manera que ahí un sismo afectaría a la mayor cantidad de población, pero estaría a distancias mucho más cortas. Y el eje volcánico mexicano tiene una gran cantidad de fallas geológicas. Esta figura es muy ambiciosa porque muestra con unas líneas negras, que lo vamos a ver un poquito con más detalle, las fallas geológicas que están mapeadas en el eje volcánico. Debo aclarar que estrictamente no todas estas fallas podemos definirlas como fallas activas, es decir, la definición, de nuevo, un tanto arbitraria, que una falla es activa si ha tenido actividad en los últimos 100.000 años. Sin embargo, son todas ellas fallas que han sido mapeadas. Pero, ¿qué hemos logrado ver de estas fallas? Bueno, lo que vemos es
que un sismo de magnitud relativamente pequeña, y utilicé este sismo de Murcia porque a mí particularmente me impactó, fue un sismo de magnitud 5.1, que ocurrió casi por debajo de la ciudad de Murcia y que causó daños realmente importantes, no solo en edificios históricos, sino en algunos edificios modernos. Lo que vemos es lo que antes mencionaba el doctor Reynoso con el sismo de Teztitlán, que un sismo de magnitud relativamente baja en la costa, tenemos sismos de magnitud 5, tenemos varios de ellos cada mes, puede causar daños importantes si se encuentra cerca de las poblaciones. Y es por eso que yo he tenido un interés particular profesionalmente en los sismos del eje volcánico. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el eje volcánico? Lo que vemos en el eje volcánico es una breve recopilación de los sismos históricos. Ven ustedes la fecha y a un lado de la fecha la magnitud. Este es el sismo de 1875 del que hablaba el doctor Reynoso, para el cual tenemos estimada una magnitud de 7. Este sismo en San Cristóbal de la Barranca, en donde hoy lamentablemente no se logra ver absolutamente nada. Yo lo he recorrido con algunos de mis colegas para tratar de buscar la falla que produjo este sismo y hacer un análisis forense como les mostré para Acambay, pero ahí lamentablemente la presa de Santa Rosa ha cubierto prácticamente toda la evidencia, inclusive el antiguo pueblo de San Cristóbal de la Barranca estaría en lo que es hoy el embalse de la presa. La ciudad de Guadalajara está marcada con una G, pero también hay un sismo en 1568, un sismo que también está estimado en magnitud 7, y dirán ustedes, bueno, pues nos acaban de decir, hace un momento nos acabas de decir que la evidencia en los últimos 300 años es más o menos confiable, y este sismo tiene prácticamente 80 más o menos años de que ocurrió. Paradójicamente, la evidencia y la cantidad de información que hay sobre este sismo es realmente sorprendente, porque los franciscanos que acababan de irse a colonizar y a catequizar, tal vez sea la palabra más correcta, a catequizar toda la Nueva Granada, habían construido ya para 1568 una enorme cantidad de conventos y de iglesias en esa zona, y hay un reporte sumamente detallado de los daños en toda esa región que nos hacen llegar a esta magnitud, y ahora les voy a explicar cómo. Después hay un sismo muy grande en 1858 que ha sido motivo de debate con muchos de mis colegas sobre dónde se encuentra. Yo estoy convencido que este sismo de 1858 está al sur de la zona de Morelia, en esa larga serie de fallas gruesas claramente visibles en la superficie, que inclusive provocó un pequeño seiche, una pequeña oleada en el lago de Pátzcuaro, que también está muy bien documentada, y para el cual aquí estimo una magnitud 7.5, pues yo les pediría que tomen estas magnitudes estimadas con un granito de sal. Yo les daría más o menos 0.3 o más o menos 0.4. Después este sismo en 1887 de magnitud 6.1 al norte de la ciudad de Querétaro, y los sismos de los que ya hablamos, para los cuales sí podemos medir la magnitud y la localización, como por ejemplo el sismo de Acambay de 1912 de magnitud 6.9 y el sismo de Jalapa de magnitud 6.4. El sismo de Jalapa es muy interesante, porque si bien el sismo de Jalapa sí causó pérdidas por derrumbes en toda la zona del río Pescados, en las poblaciones de Jico y Cozautlán y toda esa zona, la mayor cantidad de víctimas se debió, y de nuevo hablábamos de deslizamientos hace un rato, se debió a un deslizamiento enorme que hubo a lo largo del río Pescados. Si algunos de ustedes conocen o han ido a balsear ahí al río Pescados, recordarán que tiene un talud muy joven, un talud muy vertical, y provocó una luz. Bueno, este es el sismo de 1912, con los daños en Temascalcingo. Estas son algunas de las imágenes que conseguí recientemente del Archivo Histórico de Temascalcingo, y este es el sismo de Jalapa. Y el sismo de Jalapa, regreso a él, perdón por el desorden en mi presentación. El sismo de Jalapa, como ven ustedes en Cozautlán y en Teocelo, en Jico también hay ejemplos de algunos daños, sí causó daños estructurales, particularmente en edificios públicos, pero el mayor daño, el mayor pérdidas humanas se debieron a enormes deslizamientos de tierra que ustedes ven
en estas fotografías originales de la época de un informe del Servicio Geológico Mexicano del momento. Se estima, de acuerdo al censo de aquella época, que perdieron la vida cerca de 800 personas en los aludes que después, al bajar, corrieron por el río Pescados y sepultaron a 2 pueblos, algo muy similar a lo que ocurrió en otros lugares, en Huascarán, en Perú en 1970, etc. Y esto lo hace el segundo sismo que más pérdidas humanas ha provocado desde el temblor de 85. Es un sismo que prácticamente es desconocido para muchos. Entonces, estos sismos históricos de los cuales les he yo hablado, se preguntarán ustedes, bueno, excepto estos 2, para los cuales sí tenemos una magnitud estimada con base en instrumentos, no solo en México, sino en Europa y en los Estados Unidos, que existían ya en la época, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo podemos estimar nosotros? Porque es una estimación la magnitud de estos sismos. Bueno, aquí lo que se intenta hacer es una estimación cuantitativa, y no quiero realmente molestarles con mucho detalle en este sentido, pero lo que quiero transmitir es que es una estimación cuantitativa que trata de entender mejor los errores de una estimación cualitativa como es la intensidad. Ustedes saben, la intensidad sísmica está basada en una escala que dice cómo fue sentido, que se cayó de las vitrinas, si se cayeron porque está hecha para otra cultura y no la cultura mexicana, se cayeron las chimeneas, si hubo daños en edificios bien construidos, etcétera, etcétera. Y a eso se le va asignando un número del 1 al 12. Y esto sí lo podemos hacer con base en los informes. Y lo que hacemos para tratar de extraer de forma más cuantitativa información sobre estos datos de intensidad es hacer una regresión. Y lo que hacemos es determinar cómo es en cierta región la atenuación de la intensidad en función de la distancia. Porque eso es intuitivo para todos nosotros, que la intensidad de un sismo disminuye en función de la distancia, a menos de que haya un problema de respuesta de suelos, como es el caso de la Ciudad de México. Entonces, si conocemos esta función de atenuación, podemos hacer una prueba estadística y colocar el sismo en diferentes lugares, y para cada uno de esos sitios estimar la magnitud y el error. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, el sismo de 1875, si obtenemos un mínimo en el error, que son estas líneas negras, que es y después la magnitud nos da una magnitud aproximada, que es de donde sacamos, que es la magnitud de 7. De tal manera que, como les digo, es un acercamiento a, de manera cuantitativa, tratar de entender los errores y las limitaciones de esta información, que es fundamentalmente cualitativa. Y quisiera concluir con algunas reflexiones que no quise ni siquiera llamarles conclusiones, ¿sí? Yo haría algunas reflexiones con base en esto que me gustaría compartir con ustedes y que tal vez tengamos tiempo de comentarlas y discutirlas. Que el peligro sísmico más inmediato podría no necesariamente provenir de la brecha de Guerrero. La mayor amenaza que tiene este país puede o no puede venir de Guerrero. Me tomaría mucho tiempo, pero les puedo platicar una anécdota muy curiosa en la mañana del 19 de septiembre, donde estábamos mis colegas y yo absolutamente convencidos que el sismo había venido de Guerrero. Y por azares del destino, pues no había absolutamente nada de información, todas las líneas telefónicas se habían caído, no teníamos datos ni del Instituto de Geofísica ni del Instituto de Ingeniería, y providencialmente alguien nos llevó el sismograma del sismógrafo mecánico de Tacubaya y pudimos ver que venía, pues no tanto del sur, sino más que nada venía del suroeste, y dijimos, bueno, pues vamos a decir Michoacán Guerrero. Y así fue, dijimos Michoacán Guerrero. Parece increíble el día de hoy con el internet y todo, pero recuerden que estamos totalmente aislados, no había fax, no había telex, no había absolutamente nada. Pero todos estábamos convencidos absolutamente que tenía que venir de Guerrero, pues no vino de Guerrero. Por otro lado, tenemos que aceptar como una realidad, y creo que poco a poco se están haciendo escenarios en este sentido y algunos modelos de comportamiento de la cuenca de la Ciudad de México,
que el sismo podría ser mayor a este 7.9 que hemos estado esperando y esperando y esperando, y que no llega, y que no llega, y que no llega, que podría ser mayor. Pero por otro lado, y me da gusto haber oído al doctor Reynoso mencionarlo, que los sismos en la faja volcánica pueden representar una amenaza y una cantidad de pérdidas que pueden ser comparables o mayores a lo que observaríamos para un sismo en la costa, aunque sean menos frecuentes, como ya lo mencioné anteriormente. Y finalmente, que los sismos en la franja volcánica sabemos que generalmente son de magnitud mayor, no parecen rebasar aproximadamente una magnitud de 7, pero como hemos visto en el caso de 1920, en el caso de 1912, pueden causar daños importantes, tanto daños de pérdida de vidas como daños materiales. Pues de nuevo, gracias por la invitación y gracias por su paciencia.